Vamos a ir al estudio de la carta a los romanos. La carta a los romanos es una de las cartas, pienso, más importantes en la Biblia. Es como, podríamos decir, la columna vertebral del Evangelio. Si uno entiende, si uno estudia la carta a los romanos, va a tener perfecta claridad sobre el Evangelio. En Romanos capítulo 3, nos dice en el verso 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este pequeño texto bíblico, podríamos decirlo, es, como se dice, dinamita. Es supremamente profundo e importante. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios nos dice aquí en este texto bíblico que Él nos justifica gratuitamente. Dios nos declara justos. Oído, siendo pecadores, Dios nos declara legalmente justos. Podríamos decir, ¿qué significa justificar? En el momento en que una persona cree en el Señor Jesucristo y le recibe en su corazón como su único y suficiente Salvador, dice que Él nos justifica, nos declara justos delante de Él. No significa que somos justos, sino que Él nos declara justos. Él nos ve como justos, porque todavía el creyente, todavía como hijos de Dios, como creyentes, a veces pecamos, ¿cierto? A veces la embarramos. Pero dice que Dios nos declara justos. Cuando una persona, repito, cree en el Señor Jesucristo y le recibe en su corazón como su único y suficiente Salvador, dice que nos declara justos delante de Él. Y Dios es el juez máximo, ¿verdad? Si Él nos declara justos, entonces ¿quién nos puede acusar? Si Él es la máxima autoridad, Él es la Corte Suprema de Justicia en el universo. Dios dice que nos declara justos gratuitamente, legalmente. Declara que esa persona que se arrepiente, esa persona que cree en Jesucristo, esa persona que le recibe como su Salvador, esa persona, Dios, repito, la declara justos, perdonados delante de Él. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que llegamos, siendo pecadores, cómo es que llegamos a ser justos delante de Dios? En el verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente. ¿Entienden eso? Gratuitamente. No tenemos que pagar, no tenemos que ir de rodillas a ningún lado, no tenemos que rezar 50 rosarios, 100 Ave Marías, etcétera, etcétera. Dice la Biblia que nos declara justos gratuitamente. Y esta, mis hermanos, es la diferencia, oído, esto hace la diferencia entre el cristianismo puro y cualquier otra religión del mundo. Esa es la diferencia. Si usted, por ejemplo, le pregunta a un musulmán, usted le dice, señor musulmán, si usted muere hoy, ¿a dónde iría? Él tal vez le va a decir, bueno, yo voy al cielo. ¿Por qué? Yo leo el Corán, yo amo el Corán, yo obedezco el Corán, yo no he robado,
yo no he matado, yo no he adulterado, yo no he fornicado. Usted le pregunta a un judío, señor judío, si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? Muy seguramente le va a decir, bueno, yo voy a ir al cielo. ¿Por qué? Yo amo la Torah, yo obedezco la Torah, yo obedezco los mandamientos, no he robado, no he matado, no he adulterado, no he fornicado, etcétera, etcétera. Y un montón de cosas más que tal vez ha hecho. Pero si usted le pregunta a un cristiano verdadero, cristiano, si usted muere hoy, ¿a dónde iría? Él muy seguramente le va a responder, yo voy al cielo. ¿Por qué? Bueno, yo nací en pecado, yo he pecado durante mi vida y me merezco el infierno porque he violado la ley de Dios. Pero ¿cómo así? Usted dice que es pecador, usted dice que ha violado la ley de Dios, usted dice que merece el infierno, pero me está diciendo que va a ir al cielo. ¿Por qué? Porque yo voy a ir al cielo no por mis propios méritos, sino por lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Jesucristo murió por mis pecados y soy salvo, dice la Biblia, por gracia, por regalo de Dios, no por lo que yo pueda hacer para salvarme. Gratuitamente, dice, sin causa, Él nos justificó. No es algo que yo mereciera, sino es algo que Él me regaló por su gracia y por su misericordia. Pregunta, ¿por qué tuvo que morir Cristo? Yo sé que todo el mundo va a decir, por mis pecados. Pero eso no explica nada. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Eso no responde la pregunta, ¿cuál es la causa por la cual Cristo tuvo que morir? Quiero que vayamos al libro de Proverbios, está en el Antiguo Testamento, Proverbios, cerca de los Salmos. Allí vamos a encontrar el problema más grande que está en la Biblia. El por qué tuvo que morir el Señor Jesucristo. Proverbios capítulo 17, por favor. Dice Proverbios capítulo 17, el verso 15. Yo sé que muy difícilmente vamos a escuchar una predicación sobre esto. Dice en el verso 15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Pónganle cuidado la profundidad de este texto bíblico. El que justifica, o sea, el que perdona al pecador, al impío, al que violó la ley, el que perdona o el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. La primera verdad que vamos a sacar o extractar de este texto es que el que justifica o el que perdona al impío o el juez que perdona al culpable, dice que es una abominación a Jehová. El que justifica al impío es una abominación delante de Dios. Y abominación es tal vez una de las palabras más fuertes que podemos encontrar en la palabra de Dios. Así que nos dice aquí que cualquier juez que declara justo o que perdona al culpable es abominación delante de Dios. Y esa, mis queridos hermanos, ahí radica la razón por la cual Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario.
Ahí está, como se dice, el meollo del asunto. El que justifica al pecador es una abominación a Dios. Tenga eso presente. Ahora vamos a mirar Romanos capítulo 3, por favor. Con ese texto en mente, mire lo que dice Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron. Recuerden, ¿cuántos son todos? Todos, sino todos. Papa, obispo, cardenal, apóstol, profeta, pastor, lo que quiera. Todos, son todos. Y es por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué están destituidos? Porque todos hemos pecado. Dice el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Pueden ver ustedes ahí el problema tremendo? El primer texto que decía que el que perdona o el que justifica al impío es una abominación. Y ahora nos dice aquí que fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Fíjense el problema tan tremendo aquí. Parece una contradicción, que por un lado dice que es abominación y por otro lado dice que Dios nos perdona, nos justifica gratuitamente. Es increíble, fíjense, es increíble que lo que vamos a estudiar aquí hoy es lo más importante del Evangelio, lo más importante del Evangelio. Y generalmente nunca se escucha predicación sobre esto. Y es lo más importante del Evangelio. Es el problema más grande de la Biblia, es la razón por la cual Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario por esto. Para resolver este problema que está aquí en la Biblia. ¿Se dieron cuenta? Si Dios es justo, y partimos de que Dios es justo, ¿cierto? Si Dios es justo, dice que no puede perdonar al impío, porque si lo hiciese sería una abominación. Eso dice la Biblia. Si Dios es justo, Él no puede perdonar al impío. Un problema tremendo, ¿verdad? En la Biblia para resolver. Y esta es la razón, decía, por la cual necesitamos estudiar el libro de Romanos. Les decía, recuerden, Romanos es la columna vertebral del Evangelio. Ahí está, en esencia, el Evangelio. Encontramos especialmente allí los atributos de Dios. Dios tiene algunos atributos. Entre ellos está la justicia, pero también está el amor, ¿cierto? Un atributo de Dios. Son atributos de Dios. Entonces la pregunta que nos surge aquí es ¿cómo Dios puede entonces perdonar al impío sin ser una abominación? Es un problema tremendo, porque tiene que hacer una cosa sin violar la otra. Dice la Biblia ahí que cualquier juez que justifica al impío es una abominación delante de Dios. Entonces, ¿cómo Dios hace para justificarnos a nosotros que somos impíos sin violar la otra parte, sin ser a sí mismo abominación? Les decía, este es el problema más grande que encontramos en la Escritura. Un ejemplo. Imagínense que usted llega a su casa y encuentra que toda su familia ha sido asesinada, y encuentra ahí al verdugo de su familia ahí con todas las evidencias en sus manos. Usted lo captura y lo entrega a las autoridades. Y cuando ese asesino es presentado a juicio, entonces el asesino le dice al juez: señor juez, yo sé que usted es un hombre cristiano, que usted ama a Dios. Recuerde que Dios te ha perdonado a ti tus pecados, y yo hoy te pido que me perdones por lo que hice. Yo nunca lo he hecho. Acudo a tu misericordia para que tenga compasión
de lo que yo hice con esa familia. Recuerde, usted es un hombre cristiano, Dios te ha amado. Y entonces el juez dice, bueno, si este hombre ha tocado mi corazón, yo no puedo olvidar lo que Dios hizo por mí, Él me perdonó mis pecados, entonces yo te perdono, puedes irte, quedas libre. ¿Qué pensaría usted de ese juez? Yo sé que nosotros moveríamos cielo y tierra, ¿verdad?, para hacer que eso no pueda ocurrir. Llamaríamos a séptimo día, denúncielo usted, todos los organismos internacionales. ¿Cómo es posible que este juez haya dejado en libertad al asesino de mi familia? Ahora ese juez delante de Dios, ¿qué es? Abominación, ¿verdad? Porque dice que todo juez que perdone o que justifique al impío es una abominación delante de Dios. Entonces la pregunta ahí una vez más es, ¿cómo puede Dios justificar al impío sin ser una abominación? Sin violar su propia ley. Esto, mis queridos hermanos, esto es el Evangelio. Esto realmente es el Evangelio. El Evangelio no es la prosperidad, la sanidad, milagros, todas esas cosas que, amén por ellas, pero eso no es la esencia del Evangelio. Esta es la esencia del Evangelio, cómo Dios nos justifica, cómo nos declara justos delante de Él siendo pecadores. Ese es el problema más grande en todo el Evangelio. El hombre ha pecado y el hombre merece la condenación eterna, porque Dios así lo ha declarado, ¿verdad? Dios lo ha declarado. El alma que pecare, esa morirá. Así que eso es lo que merecemos como pecadores. Pero Dios también, dentro de sus atributos, está el amor. Y Dios tiene que hacer algo para cumplir su justicia sin violarla al mismo tiempo. Decía, es la esencia del Evangelio. Su propia justicia, o Dios ha demandado que el pecador debe morir eternamente. Eso lo declaró Dios. Entonces, ¿cómo puede Dios simplemente pasar por alto el pecado? ¿Cómo hace para hacerlo? Sin ser una abominación para Él mismo. Antes que entendamos la respuesta de esto, quiero que veamos otro tema que tiene que ver o se relaciona con esta respuesta. Tiene que ver con el aborrecimiento o la ira de Dios. Y de esto sí que usted tal vez muy difícilmente encuentra un estudio o una predicación sobre la ira de Dios o sobre el aborrecimiento de Dios. Pero quiero decirles que a través de la Biblia, Dios habla de la ira de Dios y del aborrecimiento de Dios. Ustedes han escuchado una frase que dice, se escucha mucho en las predicaciones: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, ¿cierto? ¿Sí han escuchado esa frase? Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Pienso que muchos de los que predican esta frase o de los que usan esta frase, ese texto, no saben ni siquiera de dónde viene. Les quiero decir que no está en la Biblia. ¿Saben de dónde salió? De un hombre llamado Mahatma Gandhi. Un hombre que no es creyente como nosotros, no es cristiano. Él practica el hinduismo y él en sus escritos habla de un Dios, pero ese Dios no es el Dios de la Biblia, es el Dios Krishna, el Dios del hinduismo. Y él fue quien escribió esta célebre frase: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y muchos hoy día están predicando el evangelio de Gandhi y no el evangelio de la Biblia. Este hombre, Mahatma Gandhi, menciona en sus escritos a un Dios diferente,
al de la Biblia. Él profesa la religión del hinduismo. Y esa religión está basada, obviamente, o su espiritualidad está basada en la autoflagelación y en obras para alcanzar o para lograr nuestra salvación, obviamente contrario a lo que enseña la palabra de Dios. O sea, él no está enseñando lo que la Biblia dice, está enseñando lo que su religión, el hinduismo, le enseña. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia al respecto, si concuerda con lo que este señor Mahatma Gandhi está enseñando. Quiero que vayamos por favor al libro de los Salmos. Vamos a mirar algunos textos bíblicos. Salmo 5, por favor, Salmo 5. En el verso número 5. Salmo 5, verso 5. Miren, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Sí está ahí en la Biblia mía? Sí. Que le digan que es en mi Biblia nomás. Dice que Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad, o hacen injusticia, o son practicantes de pecado. Salmo 7, verso 11. Dice: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Salmo 34, verso 16. La ira de Jehová contra los que hacen mal. Al final de la Biblia, carta del apóstol Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 12 dice: el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Proverbios, otra vez, capítulo 11, por favor. Proverbios 11:20 dice: abominación son a Jehová los perversos de corazón. Encontramos por ahí que Dios dice que ama a los que hacen iniquidad. Por ningún lado, ¿cierto? Dice ahí que Dios aborrece la iniquidad. Tampoco, ¿cierto? No dice eso. Dice que Dios aborrece a los que hacen iniquidad. Algunos dirán: ¿y entonces el amor de Dios? ¿Acaso Dios no es solo amor? Dios no es solo amor. Claro que Dios es amor, pero también está la otra parte, ¿verdad? Está la otra parte. ¿Quiénes son los que hacen iniquidad? Todos los pecadores, todos los que pecamos es iniquidad. Alguien puede decir: pero pastor, pero la Biblia dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo. Sí, claro. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Está en la Biblia, pero también está el Salmo 5 y los otros textos bíblicos que acabamos de leer. No podemos enseñar una parte de la Biblia y esconder la otra parte. Tenemos que enseñar todo lo que está en la Biblia, predicar todo lo que es el Evangelio. Les decía, consíganme ustedes un estudio sobre el aborrecimiento de Dios, sobre la ira de Dios. Búsquenme una predicación sobre esto. ¿Saben qué? Difícilmente la va a encontrar, porque estamos predicando solamente una parte de la Biblia.
Por eso la gente generalmente hace lo que le da en gana, porque ¿cuál es el argumento? Dios es bueno, Dios no me va a mandar al infierno. ¿Han escuchado eso? Dios no me va a mandar al infierno por eso. Pues en cierto modo tiene razón, Dios no lo va a mandar al infierno, usted se va a ir solito al infierno, porque Dios no manda al infierno a nadie, cada quien se va solito. La ira de Dios y el aborrecimiento de Dios. Es verdad, Dios ama al mundo, pero de verdad también el aborrecimiento y la ira de Dios viene en contra del pecador, viene en contra del que hace injusticia, viene en contra del que peca y no se arrepiente. La santa ira de Dios y el santo aborrecimiento de Dios vendrá con fuerza sobre el pecador que no se arrepiente. Dios manifestará su ira y Dios manifestará su aborrecimiento sobre esa persona y será destruida para siempre en el infierno. Eso, repito, eso lo enseña la Biblia. No me lo estoy inventando, lo enseña la Biblia. Es verdad, Dios ama al mundo, sí, pero debemos predicar el amor de Dios, porque Dios es amor, pero también debemos advertir al mundo que todos los hombres somos pecadores y que si no hay arrepentimiento genuino, recuerden, la ira de Dios y el aborrecimiento de Dios vendrá sobre cada persona, sobre cada pecador que no se arrepiente. Otra vez, no, pero Dios, ¿dónde está el amor de Dios? Dios no puede hacerme eso, Dios no puede hacer eso, porque Dios es amor. Oído, porque Dios es amor, precisamente porque Dios es amor, Dios odia todo aquello que está en contra del amor. Pregunto, ¿ama a los niños? ¿Ustedes aman a los niños? Entonces debemos odiar, ¿cierto? Cuando un médico destroza o descuartiza a un niño o lo quema vivo en el vientre de su mami a través de un aborto. Debemos odiar eso, ¿verdad? Porque está en contra del amor de Dios. Así es precisamente el Evangelio de Dios. De hecho, en Romanos capítulo 12, en el verso 9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Dice, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Dice, hermanos, Dios es un Dios justo. Y usted tiene que entender, tiene que tener muy claro que Dios no puede ser neutral frente al pecado. Ténganlo muy claro, Dios no puede ser neutral frente al pecado. Dios es amor, pero Dios odia, Dios aborrece aquello que está en contra del amor. Y Él tiene que venir con ira y con aborrecimiento en contra del pecado, contra de la iniquidad. ¿Ustedes recuerdan cuando ese individuo garabito violó, torturó y asesinó a más de 200 niños? La pregunta es, ¿usted sintió algo por eso? ¿Sintió dolor? ¿Sintió ira? ¿O no sintió nada? ¿Cierto? Porque amamos los niños. Debemos odiar todo aquello que está en contra de los niños. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Dios es santo y Dios está en contra del pecado. Y la ira de Dios y el aborrecimiento de Dios viene en contra del pecador si no se arrepiente. Entender esta verdad bíblica se ha perdido. Dios no es neutral. Dios no puede ser neutral frente al pecado, frente a la iniquidad. ¿Quieren evidencias? Estudien el Antiguo Testamento. La ira de Dios, el aborrecimiento de Dios vino contra esas naciones.
Estudia el Apocalipsis. La ira de Dios y el aborrecimiento de Dios viene contra las naciones. Porque Dios, recuerden, no puede ser neutral. Puede un juez, recuerden, un juez puede sencillamente perdonar al criminal sin satisfacer la justicia. No. Asimismo, Dios no puede perdonar al impío sin antes satisfacer la justicia, su propia justicia, que dice, que demanda que el impío debe recibir el castigo. ¿Saben por qué? Porque la justicia, lo he dicho muchas veces, la justicia no fue hecha para perdonar. La justicia fue creada, fue hecha para castigar. No fue hecha para perdonar, sino para castigar al culpable. Así que Dios tiene que ser justo, mientras al mismo tiempo salva. Un gran problema, ¿verdad? Tiene que ser justo, mostrar su justicia, pero al mismo tiempo mostrar su otro atributo, el del amor, el de perdonar. Como quien dice, Dios no puede o no podría negar su justicia para perdonar al pecador. Dios tiene primero que satisfacer su justicia para poder perdonar al culpable, para poder perdonar al impío, para poder perdonar al pecador. Vamos a mirar, por favor, en el libro de Romanos nuevamente, carta a los Romanos, capítulo 3, por favor. Romanos capítulo 3, verso 25. Dice, a quien Dios puso como propiciación. A quien Dios puso como propiciación. Esta palabra propiciación, mis queridos hermanos, pónganle cuidado, es tal vez la palabra más importante en la Biblia. Y yo sé que muchos no sabemos el significado o no podemos dar una respuesta a esta palabra, y es la más importante en la Biblia, oído. A quien Dios puso como propiciación. ¿Qué es propiciación? Anótelo ahí los que toman nota. Propiciación es un sacrificio que satisface la justicia de Dios. Oído, repito, propiciación es un sacrificio que satisface la justicia de Dios, y por medio de ese sacrificio Dios puede declararnos justos. Fíjense que ahí está la respuesta a ese gran problema de la Biblia que hemos visto. Cómo Dios puede cumplir su justicia y al mismo tiempo declararnos justos. ¿Saben cómo? Por medio de una propiciación, un sacrificio que satisface la justicia de Dios, y por medio de ese sacrificio Dios nos puede declarar justos. Así que la propiciación es y será Cristo. Cristo es nuestra propiciación. Cristo es tu propiciación. Nadie más puede serlo. Nadie más. El Hijo de Dios, y tenía que ser hombre. No podía ser un corderito, una ovejita, una palomita, no. Tenía que ser hombre. Esa propiciación tenía que ser hombre. Un hombre ha pecado, un hombre ha caído, un hombre debe ser esa propiciación. Tiene que ser hombre para morir por nuestros pecados. Pero una cosa más, no solamente tiene que ser hombre, no es suficiente ser hombre,
tenía que ser algo más, tenía que ser divino, tenía que ser Dios mismo, no cualquier hombre. Si hubiese habido un hombre perfecto en el universo, ese hombre no podría ser nuestra propiciación. Si hubiese habido un ángel perfecto en el universo, ese ángel no podía ser nuestra propiciación. Tenía que ser hombre, pero tenía que ser divino, tenía que ser Dios mismo. ¿Saben por qué? Libro de Jonás, capítulo 2. Los que se les dificulte encontrar los textos bíblicos, al comienzo de su Biblia está el índice, ¿no? Ahí dice cuál libro está en tal página, más fácil para que lo busquen. Jonás, capítulo 2. Vamos a ver aquí dos razones por las cuales esa propiciación tenía que ser Dios mismo. Dice, verso 9: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de ¿quién? De Jehová. La salvación es de Dios. No puede ser de un hombre ni de un ángel. La salvación es de Dios. Ahora, en Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, verso 11 dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Fuera de Dios, dice, no hay quien salve. ¿Se dan cuenta? La salvación es de Dios. La salvación debe ser de Dios, no de ningún hombre bueno, de ningún hombre perfecto, ni de ningún ángel bueno, ni de ningún ángel perfecto. La salvación es de Dios. Por eso la doctrina de los testigos de Jehová es una herejía, porque ellos enseñan que Jesús es solamente un hombre bueno, un buen hombre. Y si Jesús es un buen hombre, entonces un buen hombre murió por nosotros. Un buen hombre lleva el título de Salvador. Y eso es abominación delante de Dios, porque la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie, con ningún hombre, así sea bueno, que no hay. Y si Jesús es un hombre bueno, entonces ¿sabe qué pasa? Que estamos también adorando a un buen hombre, y eso se llama idolatría. Por eso es una abominación, es una herejía. Así que esa propiciación debía ser hombre, pero debía ser también divino, debía ser el mismo Dios, esa propiciación. Pero ¿qué más debía ser? Esa propiciación tenía que dar su vida. Oye, tenía que dar su vida. Para que alguien dé algo, ese algo debe ser ¿de quién? De él, ¿cierto? Un hombre no puede dar su vida porque esa vida no es nuestra. Nosotros no tenemos vida en sí mismos. Un ángel no tiene vida en sí misma. Un hombre, un ángel son criaturas de Dios. Dios las creó. Y esa propiciación dice que debía dar su vida, es decir, dar algo que es de él. Es como si alguien a mí me presta un carro y yo digo, me encuentro al hermanito que no tiene carro, le digo, hermanito, le regalo este carro. No puedo, ¿verdad? Porque no es mío. Yo no puedo algo que no tengo. Esa propiciación debía ser hombre, debía ser divina, debía ser Dios mismo, y además debía tener algo en sí mismo para poder darlo. Él tenía que dar esa vida que era de él. Miren, Juan capítulo 10, por favor. Juan, el Evangelio de Juan capítulo 10, en el verso 17, lo que dice, hablando aquí el mismo Señor Jesucristo, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Se dan cuenta? Él tenía el poder para darla, pero también para volverla a tomar. Ningún hombre tiene ese poder, ninguna criatura tiene ese poder de dar su vida para volverla a tomar. Solamente Jesús
tenía vida en sí mismo. El verso 18 dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Se dan cuenta? Solamente había una persona en el universo que tenía ese poder de dar su vida y tomarla cuando Él quisiera, porque es su vida. Otra razón por la cual esa propiciación tenía que ser Dios mismo, y es que ¿quién? Dice la Biblia que las montañas se derriten ante la ira de Dios, los ríos y los mares se secan ante la ira de Dios. La pregunta es: ¿quién podría soportar la ira de Dios? ¿Quién? Solo Él mismo. Por eso no podría ser cualquier persona. Por eso esa propiciación tenía que ser divina, tenía que ser Dios mismo. Y ese que murió en la cruz, ¿saben cómo murió? Murió bajo la ira de Dios, bajo el aborrecimiento de Dios, como vamos a ver más adelante. ¿Quién podría soportar tal cosa? Si las montañas se derriten, los ríos, los mares se secan ante la ira de Dios, ¿quién podría soportar la ira de Dios? Y lo más importante, ¿qué hombre o qué ángel podría sufrir en la cruz unas cuantas horas y salvar a toda una humanidad? Tremendo, ¿verdad? Sufrir unas cuantas horas y salvar a toda una humanidad. ¿Qué hombre o qué ángel podría hacer eso? ¿Cómo es posible? ¿Saben cómo es posible? Porque ese hombre que murió en la cruz era un hombre que tenía más valor que todos los hombres juntos en el universo. Y ese solamente era Jesús, que tuviese más valor que todos los hombres juntos en todo el universo. La vida de Jesús tenía un valor infinito, oído, un valor infinito que ningún hombre puede tenerla. Era el único que tenía ese valor infinito. Un hombre no tiene valor infinito, un ángel menos tiene valor infinito. Solo Jesucristo, siendo Dios mismo, tiene valor infinito para morir y comprar a toda una multitud de personas en el universo. Por eso era necesario que esa propiciación fuera Dios mismo, que esa propiciación fuera divina. Ahora vamos a ver cómo murió, cómo fue esa propiciación. Isaías capítulo 53, por favor. Dice Isaías 53, verso 10. Dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Oído, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Partamos del hecho de que todos los hombres son pecadores, ¿verdad? Todos los hombres son pecadores. Ahora, ¿qué hemos visto hasta el momento? Que Dios no puede perdonar al impío, porque su justicia demanda que el impío debe ser castigado. Eso dice la Biblia. No puede negar su justicia simplemente para perdonar al impío. Él tiene que ser justo, recuerden, justo y a la vez perdonador. Ese es Dios. Así que recuerden, su justicia demanda la muerte eterna del pecador bajo la ira de Dios. Así que Dios, para perdonar nuestros pecados, ¿saben qué pasó? Que el mismo Dios encarnado, Él murió por nuestros pecados.
Él se hizo justicia por nuestros pecados. Él murió en lugar de nosotros. Él llevó el castigo que nosotros como pecadores deberíamos llevar. Jesucristo, el Hijo de Dios, fue quebrantado por su mismo Padre para poder perdonar nuestros pecados y para poder cumplir su justicia, que dice que todo pecador debía morir eternamente. Dios se hizo justicia a sí mismo, y al satisfacer su justicia ya podía perdonarnos, porque había satisfecho su justicia. La Biblia dice que Jesucristo en la cruz del Calvario, dice que Él oró y dijo: Padre, recuerdan, Padre, no me abandones. El Padre mismo abandonó a su propio Hijo en el más cruel sacrificio. Algunos dicen es que Dios no pudo soportar eso y volteó a mirar a otro lado. La Biblia no dice que volteó a mirar a otro lado. La Biblia dice que Él lo abandonó. El Padre abandonó a su Hijo, que le desamparó. ¿Saben por qué? Porque Dios es santo. Oye, Dios es santo y Dios no puede mirar el pecado. Dios no puede ser neutral, recuerden, frente al pecado. Y en la cruz del Calvario dice la Biblia que el Santísimo Hijo de Dios llevó nuestro pecado. Dios cargó en su Hijo el pecado de toda la humanidad. Dios cargó en Él toda la iniquidad del ser humano en la vida, en el cuerpo de Jesús. Él se hizo pecado allí, no que sea pecador, Dios lo hizo pecado por nosotros. Por todo lo que ha hecho. Usted imagínese todos los pecados del mundo, antes y después de Jesús, toda esa inmundicia fue cargada en el cuerpo de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso dice que el Padre le abandonó. Padre le abandonó en esos momentos difíciles. Salmo capítulo 22, verso 1. Salmo 22, verso 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? El verso 2 dice: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Pueden ver aquí la angustia tan tremenda? El verso 4 dice: en ti, fíjense el argumento de Dios, de Jesús: en ti esperaron nuestros padres, y esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron escuchados. Fíjense aquí el argumento de Jesús. En toda la historia, en toda la historia del pueblo judío, cuando alguien necesitaba la ayuda de Dios, dice que él clamaba a Dios y Dios le respondía. Y ahora aquí está su propio Hijo, Jesús, el Hijo de Dios, clamando a Dios, y Dios le abandona y Dios le desampara. Dice: yo, tu propio Hijo, clamo a ti y tú no me respondes. Dice: tú no me respondes. La respuesta de eso está en el verso 3. Miren: pero tú eres santo. Pero Dios es santo. El verso 6 dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. El Santísimo Hijo de Dios, recuerden, llevó nuestro pecado, cargó nuestra maldad, nuestra inmundicia, nuestra iniquidad. Todo eso fue cargado a su vida. Por eso Dios tuvo que abandonarle en ese momento, porque le hizo maldición. Mis hermanos, Dios está allá y el hombre está aquí. Hay un abismo que separa al hombre de Dios. Y Dios, para unir ese abismo, ¿saben qué hizo?
colocó sobre él una cruz ensangrentada para que el hombre pueda caminar sobre ella con seguridad y con confianza. La cruz ensangrentada de Cristo es la única manera que Dios ha hecho para que nosotros podamos acercarnos a Dios. La cruz ensangrentada del Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 3, por favor. Gálatas capítulo 3. En el verso 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito es todo aquel que no permaneciere en todas las obras de la ley. Cada hombre inconverso ha violado la ley de Dios, y nosotros también, antes de venir a Cristo, éramos practicantes de esas cosas. Pecábamos y no sentíamos nada. Violábamos continuamente la ley de Dios. Y la Biblia dice aquí que todos los hombres están bajo maldición, y estar bajo maldición de Dios es, mis hermanos, algo supremamente tremendo. Estar bajo la maldición de Dios, Dios nos libre de estar bajo la maldición de Dios. Verso 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Miren, mis hermanos, si no entienden esto, no se preocupen. Si todos realmente lo entendiéramos, caeríamos de rodillas delante de Dios. Si entendiéramos el significado realmente de esto, lo que Dios hizo por nosotros. Dios, el Hijo de Dios, dice, se hizo maldición por nosotros. Lo que éramos nosotros se lo cargó Él, para satisfacer la justicia de Dios y para poder perdonarnos. Dice que nos redimió de la maldición de la ley, por medio de llegar a ser maldición ante su propio Padre. El pecado que nos iba a condenar, el pecado que nos iba a mandar al infierno, a todos, ese pecado fue cargado sobre Jesús. Fue cargado sobre su humanidad. Por eso dice que su padre le miró y le abandonó y le desamparó. El Santísimo Hijo de Dios tenía que morir desamparado, abandonado, por causa de nuestro pecado, en lugar de cada uno de nosotros. Encontramos en la Biblia que Jesús, antes de pasar por la cruz, lo encontramos, dice la Biblia, en Getsemaní, ¿recuerdan? Y allí dice que Él lloró 3 veces. Jesús lloró 3 veces. Dijo: Padre, pasa de mí esta copa. Padre, pasa de mí esta copa. Dice que fue tanto su angustia, fue tanto su dolor emocional, que su cuerpo experimentó algo que en medicina se llama hematidrosis, que su cuerpo sudó sangre. Eso no es un milagro, es algo médico. Dice que se explotan los vasos capilares por un dolor fuerte, un dolor emocional intenso. Era tanto su dolor que sus vasos se reventaron por dentro y comenzó a sudar sangre. ¿Qué habla o qué había en aquella copa? ¿Por qué el Señor rogó e imploró al Padre que pasara esa copa, que no le permitiera hacer lo que debía hacer? ¿Qué contenía la copa? Algunos dicen: no, es que la copa contenía la cruz y los clavos que lo iban a martirizar. Otros dicen: no, en la copa estaba el diablo. ¿Ustedes creen que Jesús le tenía miedo al diablo?
¿Ustedes creen que Jesús, el Hijo de Dios, era más débil o era más cobarde que sus discípulos? Porque es que les recuerdo que muchos hombres, muchos discípulos de Jesús murieron también crucificados. ¿Sabían eso? Fueron martirizados, fueron quemados vivos, fueron usados como antorchas para alumbrar la ciudad. ¿Y saben qué? Muchos de ellos, por no decir todos, recibieron ese castigo, dice que alabando a Dios. Ahora, mientras estos hombres, estos seguidores de Cristo adoraban a Dios en el momento que estaban siendo sacrificados, ahora vamos a decir que Jesús, su capitán, estaba llorando por miedo a una cruz. No, ¿verdad? No tiene sentido. ¿Cuál era el temor de Jesús? ¿Qué había en esa copa que él tenía tanto temor? Vamos a ver qué fue lo que causó esa angustia de Jesús. ¿Qué había en esa copa? Jeremías capítulo 25, por favor. Jeremías capítulo 25, verso 15 dice: porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellos. ¿Qué estaba dentro de esa copa? ¿Saben qué estaba? La ira de Dios, el aborrecimiento de Dios contra el pecado. La ira de Dios contra los pecadores. Alguien tenía que morir bajo la ira de Dios, bajo el aborrecimiento de Dios, para apaciguar el enojo y la ira de Dios contra el pecado. Y ese alguien fue la propiciación, fue Cristo mismo, el Hijo de Dios, el Dios hecho carne. En Isaías capítulo 53, verso 10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Saben qué? Dios, su mismo Padre, dice la Biblia, que lo quebrantó, lo aplastó, lo hizo sufrir hasta la muerte, para apaciguar su ira por causa de nuestro pecado. Porque todos deberíamos morir bajo la ira de Dios, porque somos pecadores. Pero Dios lo cargó sobre su propio Hijo. Así que para Dios perdonar al pecador y seguir siendo justo, el Santísimo Hijo de Dios, dice la Biblia, tuvo que morir en lugar de cada uno de nosotros. Así que olvídese de ese cuento de que, es que Dios nos perdonó, entonces nosotros a los delincuentes también hay que perdonarlos. Oído esto, no lo malinterprete. Dios no nos perdonó porque sí. Dios no perdonó el pecado. Lo que pasa es que otro tuvo que pagar por ese pecado. Una cosa es que Cristo haya pagado, otra cosa es que yo no haya pagado. Pero Dios no me perdonó porque sí. Dios me perdonó el pecado porque Él mismo cargó las consecuencias de ese pecado. Él sufrió bajo la ira de Dios, bajo el aborrecimiento de Dios. Y de esa manera Dios nos pudo perdonar. O si no, no podría perdonarnos, porque Dios no puede violar su propia palabra. Tenía que satisfacer su propia justicia para poder perdonarnos. Cuando Cristo resucitó de la muerte, estaba dando una señal pública. Estaba diciéndole a la humanidad que su sacrificio fue suficiente. El sacrificio de Cristo es más que suficiente para salvarnos de la condenación eterna. Porque Cristo y su obra fue perfecta. Amén. Cristo resucitó entre los muertos. Cristo resucitó entre los muertos y hoy está sentado a la derecha del Padre y es el Señor de señores y el Rey de reyes, el Rey del universo. Mis hermanos, para la gloria del Señor Jesús, Dios demanda, Dios exige que todos los hombres se arrepientan. Dios exige que todos los hombres se arrepientan y que crean
en el Evangelio, sin importar lo que cueste. Oído, sin importar lo que cueste. Hoy día se ha tomado muy a la ligera este Evangelio. Se ha tomado muy a la ligera lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Y entonces, sencillamente, se predica: si tú vienes a Cristo, Dios te va a arreglar todos tus problemas. Así de sencillo. Pero ¿saben qué? Tú debes venir a Cristo aunque tus problemas no se arreglen. Dicen, si tú vienes a Cristo, Él te va a solucionar tu problema económico. Mis hermanos, debemos venir a Cristo, así muramos en la pobreza. Si tú vienes a Cristo, Él te va a arreglar tu matrimonio. Mis hermanos, nuestro matrimonio no es más importante que Dios. Es verdad, Dios puede arreglar nuestra vida. De hecho, arregló mi vida. Es más, está arreglándola todavía. También puede arreglar tu vida. Dios puede arreglar tu matrimonio. Dios puede arreglar tu economía, sí. Pero esa no es la motivación más importante. Ese no es el Evangelio. Esa no es la razón del Evangelio. Y presentar a Cristo de una manera diferente, ¿saben qué? Es deshonrar a Cristo, es deshonrarlo por lo que Él hizo, que fue algo muchísimo más grande. ¿Usted cree que Cristo sufrió, sangró y murió para que nosotros hoy podamos tener el mejor carro, la mejor casa, el mejor sueldo? Por favor, eso es deshonrar a Dios. Es deshonrar a Dios. Cristo no murió para eso. Cristo murió para salvarnos de la condenación eterna, para que no pasáramos el resto de la eternidad en el infierno. Por eso fue que murió Cristo. Lo otro es añadidura. Mis hermanos, hoy hemos predicado el Evangelio. La palabra dice que los que creen en el Evangelio y se arrepienten, dice que serán salvos. Los que no, serán condenados. Así de sencillo. No hay un término medio. Ahora, la evidencia de que Dios te ha salvado es que tu manera de vivir tuvo que haber cambiado. Si tú has venido a la iglesia por años, pero sigues siendo el mismo, sigues viviendo como un demonio, mi amigo, no ha pasado nada. Solo has venido a la iglesia, solo has escuchado bonita alabanza, has escuchado predicaciones, pero Dios no te ha salvado. Porque la evidencia, la verdadera evidencia es que cuando Dios entra en mi vida, cuando Dios entra en tu vida, comenzamos a ser diferentes. Unos nos demoramos más que otros, tal vez, pero ocurre y debe comenzar una transformación en nuestra vida. Repito, de lo contrario, no ha sucedido nada extraordinario, especial. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura, ¿verdad? Una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Lo que yo fui, Dios no se acuerda de eso. Tenga presente, lo que usted hizo desde el momento en que usted se entrega su vida a Cristo, de ahí para atrás, borrón y cuenta nueva. Si Dios, la máxima autoridad, la Corte Suprema de Justicia, le declara justo, entonces recuerden, ¿quién me puede acusar? Así su esposo le saque en cara, así su esposa le recrimine, usted diga, Dios me perdonó, suficiente. No peleé por eso, no peleé por eso, Dios me perdonó. ¿Y quién está por encima de Dios? Nadie. Esas cosas Dios dice que las borra. Así es la misericordia de Dios. Lo que hicimos atrás no cuenta para Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Así que si usted considera, piensa o cree que Dios no le ha salvado, pues con el hecho de que esté vivo hoy, es que Dios te está dando una nueva oportunidad. Dios quiere borrar todo lo que pasó de hoy hacia atrás. Dios te dice, hijo mía, hija mía, yo te perdono porque
eso que tú hiciste, yo lo cargué sobre mi hijo hace 2000 años. Él pagó por eso. Así que puedo declararte justo si tú quieres. Recuerden, el deseo de Dios es que todos vayamos al arrepentimiento. Dios quiere eso. Dios quiere que reconozcamos, que valoremos lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Llevó nuestro pecado, llevó nuestra maldad, llevó nuestra impiedad, toda la inmundicia que ya hemos hecho, que el mundo ha hecho, fue cargada sobre Jesús. Lo único que tenemos que hacer es, ¿saben qué es? Arrepentirnos de corazón, pedirle a Jesús que entre en nuestra vida, que desde ese momento nuestra vida comience a cambiar, comience a transformarse. No quiere que seamos acusados por lo que hicimos, porque todo, dice, fue lanzado al fondo del mar. Así que hoy tiene la oportunidad. Las misericordias de Dios dice que son nuevas cada mañana, cada día, cada mañana que Dios nos permita vivir. Nos está diciendo: hijo mío, hija mía, te doy una oportunidad más. Quiero que vengas un día a estar en mi presencia. Solo arrepiéntete. Dice la Biblia: esfuérzate y sé valiente. Esto es cuestión, mis hermanos, de decisión. Usted decide seguir a Cristo. Si usted decide, Él le va a ayudar. Pero si usted no quiere, Él no le va a obligar. Y cuando usted decide algo, tenemos que sortear obstáculos, ¿verdad? No es fácil, no va a ser fácil, porque hemos cargado con toda una vida de cosas que nos han afectado, que nos han contaminado. Tenemos que empezar una nueva vida, pero con Jesús todo es posible. Dice la Biblia: para el hombre es imposible, ¿verdad? Pero para Dios es posible. Yo quiero invitarles para que por favor nos coloquemos de pie.